Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. No reconoce su cortina, está confundido, pero es Money on My Mind. Dice, esa es la nueva cortina de nuestro columnista, porque ustedes saben, los jueves es día de Luis Felipe Slier en nuestra Mesa de Noticias, así que tiemblen, gastadores compulsivos, porque aquí llegó su némesis. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Muy buenos días. No había escuchado la cortina, así que estaba con un poquito bajo el retorno, entonces no ¿Todavía la ver? escuchaba. ¿Y ahí? Ahí sí, mucho mejor. Ahí. Entonces, le vamos a poner Sí, atención. Money on My Mind. Sí, ahí sí. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias a todos y todas quienes nos escuchan hoy día en Concepción, para quienes nos escuchan de otro lado, es bastante ventoso la Sí. cosa, así que me trajo el viento casi literalmente. Así que, Ojalá que no sea así con los ahorros, que no se los lleve el viento. No, para nada. Incluso podemos partir con buenas noticias. Una muy buena noticia que acaba de salir hace aproximadamente 30 minutos atrás. El Instituto Nacional de Estadística ya dio a conocer el IPC del mes de mayo, así que tenemos una muy buena noticia. El mercado en general, todo se había hecho una encuesta de operadores financieros por el Banco Central y se esperaba que el IPC para este mes de mayo se encontrara en torno al 0,3-0,4% y el Instituto Nacional acaba de informar un 0,1% de variación porcentual del índice de precios al consumidor. Así que ahí viene esa noticia fresquita que hay que empezar a desglosarla, hay que empezar a analizarla en función de cuáles son los datos o los componentes de estos 303 productos que van al alza o estos productos que van a la baja. Así que ahí tenemos de todo un poco, tenemos información que ir procesando. Entonces, es una buena noticia. Como hacíamos la analogía del tren pensando, este tren ya se detuvo. Esto da una inflación de 8,7% anualizada, comparando mes con mes del año pasado, y eso hace que ya bajemos del 9%, ya este tren se frenó. Una de las primeras conclusiones que uno podría sacar, aventurarse, es que aumenta la probabilidad que en la próxima reunión de política monetaria el Banco Central tome la decisión de bajar su tasa de política monetaria, hoy día en 11,25%, tome la decisión de bajarla, aunque sea un cuarto de punto. Yo creo que ya va a empezar a dar señales, porque si no nos vamos al otro extremo. Siempre digo que los extremos no son buenos y el otro extremo es que este tren se detenga por completo. Eso tiene que tener un poquito de movimiento, sí. algo que se mueva, porque se empiezan a notar algunos efectos que no son deseables cuando tenemos esta tasa de política monetaria muy alta, que hace que el crédito en general sea más caro y sea más preocupante para todas las familias, para en general todas las personas. En ese lado, en el lado de los créditos, también tenemos una buena noticia, porque en los últimos 9 meses, aquí hay una muy buena noticia, que la tasa de créditos hipotecarios llegaron en mayo a su nivel más bajo comparado con los últimos 9 meses. Ya llevamos una serie de condiciones que han hecho que las tasas de interés de crédito hipotecario empiecen a bajar. Y eso por lo menos ya es una buena señal. Para el tema de las tarjetitas famosas de hartos colores, que supongo que ustedes ya usaron la herramienta favorita de Fabián, que es la tijera. La tijera. Ya cortaron sus tarjetas, por lo tanto, también anotaron una leve caída, pero se mantienen en rangos históricamente altos. O sea, altos. No compren a cuotas. O sea, si no lo necesitan, si de verdad no es necesario, no compren a cuotas. ¿Ya? O sea, ni siquiera. Ahora, si lo quieren, ahorren. ¿ya? Sí, a la antigua. Junte la platita, va juntándola. Hay distintos artefactos antiguos. Despolvemos algunos artefactos antiguos. El chanchito de greda me gusta a mí. El chanchito de greda. Podemos ver una botella que le vamos los baloncitos de gas los también. Baloncitos famosos de gas de alguna compañía por ahí. Podemos tener una cajita de zapatos. También. Podemos empezar a utilizar el viejo y querido colchón, en la cual vamos metiendo debajo del colchón. ¿Has visto eso? Esa gente que ahorra en estos bidones gigantes. Unos botellones de vidrio grandote, así. Yo creo que
podríamos empezar a recoger esas buenas prácticas de antaño. Sí. ¿Ya? Entonces, si usted va a querer alguno, ahórrelo, porque de verdad está complicado el pedir un crédito de consumo, ¿ya? ¿Qué otra situación se ha venido dando? Es que lo bueno es que con esto se abre una pequeña ventana para aquellos que ya tenían el ahorro y estaban ahí complicados por las tasas y tenían ya ese compromiso, han visto un poquito bajar levemente el costo del crédito hipotecario. Ya en los últimos 9 meses hemos visto cómo esto ha ido frenando el alza sostenida en este costo del dinero que es a través de los créditos hipotecarios. De la mano va lo que pasó en el Congreso ayer, que afortunadamente se rechazó el sexto retiro. Hay un en año una- de respiro para quienes son Sí. persistentes. para aquellos Sí, aparece una vez al año ese proyecto. tosudos, Sí. tosudas, como queramos llamarlo, aquellos que además Tosudas. que dijeron que éramos apocalípticos, que nunca iba a pasar nada con los retiros, y hoy día mucha gente está pagando los platos rotos. Comparto la visión que tiene la presidenta del Banco Central. El tema de los retiros, a quienes más benefició fue a quienes más tenían ahorrado. Entonces, eso nunca, y yo nunca la llamé una medida, una política pública, eso era dinero de las personas, por lo tanto no respondía a una política pública. Entonces, mantener y pensar ya en el sexto retiro, no sé, pues, es como ese meme, han pasado 84 años y vamos a estar hablando del 15º retiro todavía. Yo creo que eso ya no. Ya con esto una clara señal, un respiro, un año, afortunadamente, porque le quita incertidumbre. Volvemos al tema de la incertidumbre, esto ya no hay. Esto le empieza a volver a recuperar la profundidad del mercado financiero, que significa que tenemos que tener ese colchoncito ahorrado para que después se pueda prestar ese dinero. Como explicábamos cómo funcionaban los bancos, aquí la idea es poder tener más ahorros, y esos más ahorros hace que el costo del dinero también se empiece a cuajar. Y con más encima, con una posible baja del Banco Central en los próximos meses, que va a tender a ir bajando su tasa de política monetaria para llegar, esperamos, el 2024 al orden del 7% o incluso menos. Eso va a alivianar un poquito los créditos cortos, y también estas medidas que no van a retirar dinero van a permitir los créditos más largos o más profundos. Entonces, ahí hay una buena noticia también. Aparentemente también, bueno, el jueves pasado nos encontramos, estábamos en la previa de lo que iba a ser la cuenta pública, y aparentemente el discurso, si bien muchos critican que no hubo anuncios demasiado sustantivos, sobre todo en el tema económico o reactivación, parece que la tónica y el tono del discurso también hizo muy bien a los mercados, como en el fondo va allanando un camino quizás de mayor estabilidad, ¿o no? ¿Cómo lo viste? ¿O estoy siendo demasiado optimista un día jueves de temporal? Eh, yo creo que en lo personal yo esperaba un poquito más señales en materia económica en un discurso. Pienso que contrario hubieron otros factores que pudieron a lo mejor apuntalar un poco mejor la economía. Volvió a subir el precio del cobre, el tipo de cambio se mantuvo estable. El factor que había la semana pasada era la discusión del techo de la deuda en Estados Unidos, que eso también afectaba. Entonces, creo que el discurso en sí, impacto en los mercados, no tuvo. Voy a ser bastante tajante, pero no vi un impacto sustantivo en el discurso o un tema considerablemente importante en el discurso. Por el contrario, falta empujar. Otro de los temas que traía a la mesa era que lamentablemente en un año, si uno compara un año desde mayo del 2023 a mayo del 2022, las solicitudes de seguros de cesantía han aumentado un 31,2%. Entonces, cuando uno ve un discurso en que no hay un discurso fuerte pro inversión, cuando no hay un discurso de decir vamos a generar empleos privados, no estamos hablando de empleos de la administración pública o del sector público, que ahí hay que separar los temas. Entonces, cuando estamos hablando de eso, que va a haber una inyección, que va a haber incentivos a que se instalen empresas, va a haber un incentivo a la contratación, va incentivo a esto, uno dice, bueno, ahí uno dice, esto mueve la aguja. Pero como no lo hubo, uno empieza a encontrarse con situaciones como que los seguros
la activación de los seguros de cesantía a través de la administradora de fondos de cesantía, la AFC, que vuelvo a insistir, métanse a la página web, a todos que nos escuchan, revisen cuántos fondos tienen ahí, revisen qué fondo, qué cantidad de recursos tienen en esa página, y es muy importante porque Dios no lo quiera, si uno pierde el trabajo, puede recurrir a esos fondos, ¿ya? Y esos fondos han sido constituidos tanto por aportes del trabajador como aportes del empleador. Entonces es muy importante saber que hay un recurso ahí. Mucha gente lo olvida o no lo sabe. Entonces es importante revisarlo. Y este aumento de los seguros de cesantía de un 31,2% están liderados por el área de la construcción. Y así empezamos a atar cabo. Como yo les he explicado, nada sucede aisladamente. Nos empezamos a dar cuenta que, primero, las tasas de crédito hipotecario subieron mucho, los créditos hipotecarios se frenaron, las construcciones están frenadas, por lo tanto, ¿quién está liderando? Cae casi de cajón. Las solicitudes de desempleo son los trabajadores del sector de la construcción. Entonces, lamentablemente, vamos a ver como en los próximos meses también muchas personas van a seguir perdiendo sus empleos si no nos ponemos las pilas pronto para que el país vuelva a crecer sobre el crecimiento potencial. No puede ser que todavía tengamos un crecimiento potencial del 2%. Chile da para más. Chile tiene que tener un crecimiento potencial mucho más allá. Necesitamos invertir en educación. No podemos dejar de discutir en materias de educación, en materias de aumento de la formación del capital. Necesitamos crear capital avanzado y en eso también cumplen un rol súper importante los gobiernos regionales. Yo me saco el sombrero por el actual gobierno regional porque siempre ha sido capaz de ir liderando e ir invirtiendo en materias de innovación, en materias de proyectos de innovación, en Harto retener desarrollo capital. también, sí. Entonces, yo creo que ha sido uno de los gobiernos regionales que más ha puesto la camiseta en términos de ir invirtiendo en esa materia. Así que mis felicitaciones desde esta tribuna también a quien lidera ese gobierno regional. Me parece muy importante que a través de los recursos se incentive esto. Hoy día necesitamos crear más y mejores empleos para todas las personas. No puede seguir subiendo la tasa de empleados por cuenta propia. El día de mañana, claro, el actual gobernante quizás no va a estar gobernando, obviamente, en los próximos 30 años. Entonces, a los próximos 20 o 30 años nos vamos a encontrar con una gran cantidad de personas que van a estar tratando de buscar dónde jubilar. O sea, porque vaciaron sus cuentas, no tienen dinero y resulta que, aunque parezca raro, pasa rápido el tiempo. En nosotros no se nota, pero pasa muy rápido el Totalmente. tiempo. Entonces, eso hace que las personas de alguna u otra manera tengan esa sensación de inseguridad. ¿Qué va a pasar? Y volvemos de nuevo a la discusión, ¿qué va a pasar con la reforma de las pensiones? Entonces, ahí hay otro temazo. Entonces, el mercado laboral, como yo digo, continúa apagado, continúa mostrando signos de que se está debilitando constante y permanentemente. A fines de este mes ya el INE debiese entregar nuevamente la tasa de desempleo. Lo más probable es que, además puede ser también por un tema cíclico, lo más probable es que veamos un desempleo alto, todavía no de 2 dígitos, espero, pero sí vamos a ver un desempleo, una tasa de desempleo que va a seguir subiendo. Y eso es un mercado absolutamente debilitado. Entonces, cuando uno ve estos datos del seguro de cesantía, uno empieza a alertarse porque es una clara señal de que, por un lado, estás sacando el dinero de los seguros de cesantía y, por otro lado, estás tratando de ver cómo te vas a emplear. Esos recursos van a durar 3 meses y como tú ya tienes ahorrado otros 3 meses para tus costos fijos, te vas a demorar 6 meses en encontrar nuevamente empleo y eso te va a dar tranquilidad. No hay nada peor que salir a buscar trabajo de manera angustiada. Sí, con la Porque, necesidad ahí latente. porque eso evidentemente te traiciona en las entrevistas, evidentemente te traiciona en tu nivel de ansiedad y la gente trata de dar como supuestas respuestas correctas en la entrevista. No hay respuestas correctas, hay que mostrar lo que uno es, hay que contar lo que uno ha hecho y hay que contar lo que uno puede aportar
en una organización. Entonces, darle esa tranquilidad a una persona a través del fondo de cesantía y a través de tener sus ahorros, yo creo que es súper, súper relevante. Sí, ahora lo que se ha visto harto igual, Luis Felipe, a propósito de esa misma situación y que yo creo que tuvo el auge también durante la pandemia, es esto, que no vale decirlo como emprendedores, porque la verdad es que son personas que tenían algún trabajo, pero que ahora se dieron cuenta de que a lo mejor vendiendo algo de forma personal o teniendo una especie de pyme que no, evidentemente no está regularizada, sino que ahí se mueven por redes sociales, Informal. por contacto, van vendiendo alguna cosa y se mantienen así, les va bien, quizás como por temporada y quizás como que prefieren hasta incluso eso versus después ya empezar a buscar un trabajo más formal. He visto muchas personas ahí, cuando uno ve en redes sociales como, esta persona que ya está vendiendo esto, parece que ahora está dedicada como a otra cosa. Bueno, efectivamente, cuando tú no tienes empleos buenos y de calidad, obviamente el mercado laboral se resiente. Y eso, perdonen la comparación muy burda, pero el precio en un mercado laboral es el salario, es lo que tú pagas. Entonces, si tú encuentras una oferta excesiva de X profesionales, si hay mucha oferta y hay poca demanda por ese profesional, en la teoría más básica económica nos dicen, bueno, este se ajusta por el precio. Y si el salario es el precio, obviamente que es lo que hemos visto durante, bueno, empezó a subir hace poco, pero los salarios reales fueron cayendo producto de la gran inflación, pero también los nominales han ido de a poco creciendo. Entonces, en algunas profesiones, en algunas áreas del trabajo, cuando por ejemplo, si tú no tienes construcción, están paradas las construcciones, y hay una construcción, pero tienes 50.000 maestros de primera, albañiles de primera, obviamente, dado esto de oferta y demanda, tú vas a tender a pagarle, si antes pagabas 600.000 o 700.000 a ese maestro, ahora vas a tender a pagarle un poco menos, dado que hay más oferta de albañiles y más gente se va a querer emplear por el sueldo mínimo versus lo que estaba antes. Entonces esto se equilibra y se regula de esa manera. Por eso también la existencia del salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que para que vuelva a haber empleos de calidad y para que vuelvan a tener estos niveles de salario, obviamente tenemos que empujar la inversión. Se tienen que crear más puestos de trabajo. Entonces, cuando tú tienes un auge en términos de puestos de trabajo, donde empiezas a ver más construcciones y no hay maestros, ¿qué pasaba en la pandemia cuando se sacaron los retiros y hubieron necesidades, la gente quiso ampliar la casa? ¿Cuánto les costó encontrar un maestro, un buen carpintero, un buen albañil o buenos materiales? ¿Cuánto costó eso? Muchísimo. Sí. Sí, entonces había que pagar un poco más. Ahora está sucediendo el efecto contrario. Como no hay reparaciones, no hay arreglos, no hay construcciones, los precios tienden a bajar, que el precio, entonces el tema de cuánto estoy dispuesto a trabajar por esa actividad. Si no tengo trabajo, finalmente voy a estar dispuesto a hacerlo por lo mínimo, necesito también subsistir. Entonces, cuando tenemos esas situaciones, obviamente la gente por mucha necesidad empieza a explorar otras realidades y otros temas y empieza a trabajar en otras áreas. Y eso hace que suceda lo que tú planteas, que de alguna manera uno dice, bueno, está emprendiendo, felicitaciones, súper bien, sí, pero está informal, no está Claro. cotizando, no tiene salud, no tiene jubilación, está manteniendo una casa. Algunos, claro, pueden a lo mejor pensarlo y proyectarlo y formalizarlo, pero son los mínimos. Y ahí De verdad son los mínimos. son buenas estas acciones porque, ya, uno puede partir informal, pero a lo mejor dándose cuenta que está funcionando y todo, hay caminos para formalizarse. Y hoy Absolutamente. día, aparentemente hay algunos canales, quizás no todos, que son bastante fluidos para lograr ese camino. ¿Se incentiva ahí también que desde lo informal se pase a lo formal? Porque también puede ocurrir. Bueno, lo que pasa es que hay muchos subsidios y beneficios que entrega el Estado a través de, como es un nivel de subsistencia, como puede ser FOSI, un nivel un poquito más avanzado, como puede ser Cercotec, o un poquito más grande ya, como puede ser Corfo. Obviamente, aquellos que postulen a estos proyectos, uno de los primeros requisitos también es la formalidad, o por lo menos la intención de formalizarse. ¿Ya? Entonces también eso es bastante importante. Uno tiene que entender de que
dentro de una sociedad tiene que pagar impuestos, tiene que contribuir con su valor agregado, con lo que uno agrega de valor a ese producto, tiene que ir incluyéndolo, ir pagando y tributando respecto a esos impuestos como lo hacemos todos nosotros. Entonces, de esa condición es muy importante. Y hay incentivos también para eso, hay páginas que, bueno, tu empresa en En un un día, día. eso es muy rápido, es muy fácil, con el compromiso de que uno entregue después el papeleo. Ya, entonces, Esa es eh, esa es la trampita. claro, más que trampita es la facilidad, porque Sí. antes te ponían por delante el papeleo y después te permitían operar. Sí. Entonces ahora te dicen opere, le damos algo transitorio y después junta el papelito. Entonces, lo cual lo encuentro muy bueno, sí, porque a veces te demora tiempo, no sé, Y eso es 6 lo que, meses en bueno, levantar decían que una eso empresa. desincentivaba justamente a las personas, como no me va a resultar, no entiendo lo del papel. Entonces, claro, en estas páginas efectivamente hay centros de negocios que están impulsados por Cercotec, hay uno en Talcahuano, uno en Concepción, en Los Ángeles, en Cañete, que de alguna manera están para ayudar a todo tipo de emprendedores. Entonces, hay que saber ocupar y golpear las puertas para esto. Pero hoy día, claro, uno podría pensar que hay más desincentivos a formalizarse que formalizarse. Y todo va a depender de la escala. Si yo estoy en una escala de supervivencia en la cual estoy juntando el dinero para comer el día a día, obviamente no va a haber mucho incentivo a formalizarse. Ahora, si yo logro crecer y logro avanzar, obviamente formalizarse trae muchos beneficios, trae accesos, por ejemplo, a los bancos y después te trae acceso a líneas de crédito, te trae acceso a poder postular a un crédito más grande con cargo a la empresa y eso hace que la empresa obviamente dé un salto cuántico en términos de crecimiento. Así Claro. que eso es De los como, mismos proyectos del Estado que entrega financiamiento también, que te exigen también estar formalizado y que Sí. hay muchas líneas. Ahora, hay otra que también está afectado, que a lo mejor no lo hemos hablado acá en el programa, Luis Felipe, que tiene que ver con aquellos que trabajan bajo comisiones y que a lo mejor en algún momento su área Uy, estaba súper sí. buena y ahora con todo lo que está pasando, la verdad es que, claro, su sueldo ha ido bajando precisamente porque han vendido menos en sus áreas, no sé, estoy pensando por ejemplo en el rubro de los automóviles, los créditos, que en algún momento estuvo pero súper pico, me imagino que esas personas llegaban a fin de mes súper contentos y ahora, claro, eso está muy bajo y se han visto también resentidos los ingresos de esas personas que a lo mejor ya no cifras que manejaban normalmente. Oye, qué buen punto el de las propinas también. mira, Uf, ese es un tremendo punto y yo lo único que siempre he tratado de comentar y de plantear, tanto en clases como en general en conversaciones, es que tú tienes que tener ingresos permanentes y para esos ingresos permanentes van asociados tus gastos permanentes. O sea, trata de que si tus ingresos permanentes son de 1 millón, trata de vivir con ese millón, porque los ingresos eventuales debiesen ir principalmente para ahorro, para compensar estos fallas en los ingresos, primero. Entonces uno debiese pensar siempre en vivir con tus ingresos permanentes, llevar un ritmo de gasto permanente. O sea, no puedes estar viviendo de el posible ingreso futuro, no puedes estar viviendo de ese pituto o de esa boleta o de esa posible comisión, porque puede ser que no llegue. Entonces trata de mantener un ritmo. Y la gente que trabaja en el segmento de la comisión lo sabe muy bien, porque hay periodos de peak muy alta, hay periodos de peak que son muy bajas. Entonces, pero tiene que tratar de anualizar y decir, mira, yo anualizo y con esto voy a vivir. Por lo tanto, anualizar significa cuál es mi gasto anual. Y a partir de eso, todo lo que esté por sobre, debiese ahorrarlo para cuando yo esté en estos venga periodos esa de cosa. baja, poder compensarlo. Ahora, muchas veces no sucede así, no somos tan racionales lamentablemente y tenemos un componente la mitad racional, la mitad emocional Sí. y a veces ese componente emocional nos traiciona y empiezan para eso trabajo, Dios proveerá y empiezan y se olvidan de lo quiero o lo necesito. Entonces hay que trabajar y equilibrar ese trabajo. Y un último tema que quería conversar, que no se me escape, es el tema que me han preguntado mucho, el tema de los huevos. Y incluso hemos echado tallas en la oficina porque
de verdad hay una preocupación bastante grande. Yo me empecé a estudiar un poco y a revisar por qué se produjo esta situación. Y es porque me dicen, oye, vamos al supermercado y no hay huevos. Oye, ¿dónde están los huevos? Empieza a preguntarle. Y no hay huevos. Y los que hay empezaron a subir de precio Como la espuma. Sí. fuertemente. Así que yo creo que Fabián debería hacer un espacio ahí, juntar un par de gallinitas y empezar a... Porque de verdad están como la historia de los huevos de la gallina de oro. Y eso se debe a una situación que encontré que básicamente el Instituto Nacional de Estadística entregó una información en que dice que el consumo de huevo disminuyó, la producción de huevos de consumo, la producción disminuyó 7,7% entre marzo y abril. O sea, entre marzo del 2023 y abril del 2023, la producción de huevos disminuyó 7,7%. Y eso es un porcentaje bastante alto, ¿ya? Estamos hablando de una producción que es una baja muy fuerte que se anotó en abril del 2023 y, bueno, no sé si saben, pero la producción anual de unidades de huevos, la producción de huevos en Chile, mensual, perdón, pasó de 345 millones de unidades a 318 millones de unidades. O sea, bajó la producción de huevos. Y eso se debió principalmente a varios factores, a la menor producción de huevos blancos, que bajaron un 8,5%, y los huevos de color, que bajaron un 6%. Y yo dije, pero ya, bajó la producción de huevos, vamos un poquito atrás, y en igual mes de análisis, ¿qué pasó? Las gallinas ponedoras bajaron un 5,9%. Entonces tenemos el factor de menos producción de huevos, producto de que las gallinas blancas, efectivamente las gallinas que de postura, disminuyeron un 5,9%. Y volvemos a la explicación, volvemos al tema de que efectivamente empieza a bajar, hay una oferta menos de huevos, una oferta menos de gallina, y eso hace que se traslade un poquito la curva, vamos a tener menor producción de huevos y el precio empieza a subir. Si uno lo explicara en economía, los que me pueden escuchar entenderán que hay un traslado de la curva y eso vamos a hacer que el precio suba considerablemente. Lo terrible es que los huevos están en todo. Sí. Está en todo. O sea, significa que va a venir un alza ahí, pero de escalada, pero Entonces importante. yo llamaría al consumo moderado de los huevos, no a acaparar huevos, por favor, No, porque eso porque tienen no sirve. duración, Echan a pues tienen perder, duración, así que no, Sí. eso sí que tienen fecha de vencimiento, así que por No favor no sirve. salgan todos a comprar desesperados huevos, pero hay que poner atención. En las próximas semanas vamos a seguir monitoreando porque es un tema sensible, es un tema que está dentro de la dieta principal de todos nosotros y es una fuente de proteína bastante Sí. importante. Se hizo una campaña Sí. hace un tiempo respecto a incentivar, porque antes se hablaba, no, había que comer un huevo porque por el colesterol había que Ah. limitar, después se tuvo que ahí cambiar, hacer una campaña para incentivar su consumo y ahora estamos con esta situación. Bueno, la gripe aviar ha afectado nosotros acá en Florida, planteles que tuvieron que cerrar ahí a propósito de que tuvieron que sacrificar a todas sus aves. Y ahí se ve reflejado en que el número de gallinas ponedoras disminuye 5,9% y eso explica también por qué hay una menor producción de huevos y eso hace la cadena siguiente que el precio de la docena o de la bandeja de huevos ya esté en las nubes. Entonces vamos a tener que poner atención ahí, vamos a tener que empezar a preocuparnos o ocuparnos, mejor dicho, también el tema de los granos, los alimentos para las aves, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia que se mantiene, eso hace que los precios de esos granos también estén bastante por las nubes. Sí. Entonces tenemos ahí dos factores que están influyendo fuertemente, Sí. la alimentación y por el otro lado la gripe aviar que hay que controlarla. Ojalá de tregua. No hay nada como un huevito revuelto. Uy, a esta hora más encima. Sí, un día como hoy en una Un sopita, día en una como hoy, sopita, un con día un huevo como hoy. caído ahí. Bueno, veo que saben varias recetas Sabemos. de Fan de los huevos, huevitos aquí. así que fan de los huevitos. Sí. Así que, bueno, con eso quería ir cerrando, desearles también mucho éxito en la semana. Tenemos harto que conversar, harto material. Invitarlos a seguir ahorrando, por favor. Hay instrumentos de ahorro para todos los que quieran. Creo que ya Fabián
ya instaló su propio gallinero, dijo, Sí, con esto. una Dijo, pyme. sí, sí. Ya dijo que las gallinas no lloran, las gallinas facturan, Sí, dijo, así que sí. ya con eso ya instaló su pequeña pyme. Así que esperamos también alegrar con un poco de humor en la mañana de economía. siempre, siempre, Luis Felipe. Para nosotros, tú sabes que tu columna es pero valiosísima, bueno, así como también la de nuestros otros columnistas, pero economía, ya hemos sabido que aprender, saber de instrumentos, herramientas, estar atentos a cómo va fluctuando el mercado no es una macroeconomía, sino que también puede afectar a nuestro bolsillo, así que estamos súper conscientes de eso. Con Leslie estamos, Sí. pero cada vez somos mejores alumnas. Sí. Me sumo a Que la tarde uno llega a este conocimiento. Tarde, Lamento sí. que en el fondo no se enseña desde más pequeños que uno sepa ahí tomar decisiones conscientes desde joven. Sí, pero nunca es tarde. Yo creo que nunca es tarde para aprender porque es importante. Además, por ejemplo, bueno, todavía no lo hemos tocado ese tema, pero uno puede hacer una consolidación de deuda y esa consolidación de deudas también te puede traer una serie de beneficios, ya, Así es es. decir, no estar pagando una rueda, una bicicleta por todos lados, sino que de alguna manera tratar de consolidar en un solo instrumento financiero lo que tú estás debiendo. Luis Felipe es líder con su columna de economía. Oye, siempre se nos hace corto el tiempo, pero lo bueno es que semana a semana nos viene aquí a también aumentar nuestro conocimiento. En ese aspecto, el ahorro está por ahí, el ahorro de conocimiento. Y no ahorro, Sí. el acervo. Luis Felipe, que tengas excelente semana, lo que queda, mejor fin de semana y nos estamos viendo la próxima. Excelente. Igual para ustedes, un beso, un abrazo a quienes nos escuchan y que tengan muy buena semana y aquellos que cuídense de la lluvia, viene harta lluvia, harta agüita hoy día, así que por favor cuídense mucho. Un saludo a todos.